Buen día a todos, un gusto realmente saludarlos, muy contentos de que hayan atendido la convocatoria para esta masterclass, respetando la puntualidad de cada uno de ustedes. Damos inicio. Mi nombre es Samuel Rivera, soy del equipo de PAI. Nosotros somos una empresa mexicana, somos partners de Stripe con especialidad en suscripciones y en conjunto con Stripe estamos organizando esta masterclass. Realmente nos da mucho gusto hablar de suscripciones, entender los retos que tenemos y empezar a construir una comunidad alrededor de suscripciones. Realmente es un gusto que nos acompañe Bernardo Castañeda de Stripe en esta masterclass que estará dando también uno de los temas en el contenido. Y por supuesto también a Fernando de la Garza, que viene de parte de White Paper y que estará presentando un caso de éxito de cómo dentro de su modelo de suscripciones hoy están evitando cancelaciones involuntarias que también más adelante vamos a platicar. Realmente muchas gracias a todos quienes están conectados. Esta masterclass titulada ¿Cómo evitar cancelaciones involuntarias? Un poco compartirles la agenda. Estamos pensando tener alrededor de 45 minutos de contenido distribuido en distintos temas. Y por último, dejar un espacio de preguntas y respuestas. De cualquier forma, en el chat, que ahí está abierto y que ya estoy viendo que por ahí hay preguntas, por favor, si alguien gusta ir generando conversación, ir poniendo preguntas, ya sea para Stripe, para nosotros como partners, integradores de soluciones de suscripción para empresas como las de ustedes, o también para White Paper, por favor, a través del chat, en cualquier momento, váyanlo haciendo y al final habrá un espacio justamente para leerlas y ir dando respuesta. Y bien, para dar inicio, es mi turno. Voy a empezar con este primer tema que está titulado Hablemos de suscripciones. Y quiero empezar comentando que las suscripciones es una gran tendencia que cada día se está estudiando más, que cada día se está entendiendo, generando comunidad, generando investigación, generando publicaciones, porque hay que visualizar y entender las suscripciones como un cambio de hábito en de consumo. Anteriormente, los consumidores comprábamos las cosas para poseerlas, pero hoy queremos mejor pagar por tener acceso a productos o servicios. Hemos transitado de este cambio que viene mucho impulsado por la transformación digital, también por supuesto por este nuevo tipo de consumidores, y hay que verlo así. No es un momento, no es una moda, no es un modelo, sino es un cambio que obedece a este cambio tan profundo en los hábitos de consumo. Y del lado de las empresas, también es muy interesante visualizar y entender que el hablar de suscripciones nos lleva a este concepto tan poderoso y tan importante que personalmente me gusta, llamado Forever Transaction, donde construimos relaciones de tiempo y valor con los suscriptores para lograr tener ingresos recurrentes. Y más allá de solamente hablar de este concepto que lleva décadas creciendo y transformando industrias, hay datos que respaldan en el terreno financiero cómo las suscripciones vienen a ser un cambio en las economías de las empresas. Tan solo el año pasado, las empresas que tienen un modelo basado en suscripciones crecieron 9% más frente al indicador Standard & Poor's. Eh, y claramente, yo incluso les lanzo la pregunta, ¿cuántas suscripciones tenían hace 10 años? ¿Cuántas tenían hace 5 años? ¿Y cuántas tienen hoy? Vemos industrias claramente transformadas, por ejemplo, el software, donde hace tan solo 20 años, algunas pocas décadas, la industria no quería transformarse. De hecho, Salesforce, siendo la primera empresa que lanza el concepto de software as a service, vino a revolucionar una industria, pero la industria quería seguir recibiendo su pago por licenciamiento. Pero llegó el punto en el que se entendió que los consumidores ya no queremos pagar por licencias, sino por servicio, y en ese sentido hoy gran parte del software que consumimos es así. Claramente lo vemos en empresas de streaming, solo como dato, para ponerlo en la conversación, Netflix empezó su modelo de suscripción vendiendo DVDs de manera física. En sus principios, en 1997, lanzó un servicio de suscripción de DVDs de manera física. Estas dos industrias claramente están transformadas, creo que no hay mucho que agregar, todos tenemos por lo menos una en estas categorías, pero hay más categorías y sabemos que los distintos sectores de las empresas que están representadas por ustedes en este registro tan amplio que hemos tenido de empresas de diferentes verticales, sus industrias también, si es que no han visto todavía modelos,
estarán empezando a suceder. Hay grandes ejemplos, hay muchos ejemplos, y lo que quiero decir de manera clara es, no importa el producto o servicio que vendan, existe o existirá un modelo de suscripción para ustedes. Y las suscripciones son muy positivas, son muy buenas. Logramos tener una de las métricas más importantes, que es ingresos recurrentes mensuales, donde financieramente las empresas pueden saber el total de ingresos que van a recibir financieramente hablando, basado en el total de los suscriptores por el monto de ello. Y eso es un antes y un después, financieramente hablando, para las empresas. Y creo que podríamos hablar de muchos beneficios y de muchas ventajas de los modelos de suscripción. Pero este masterclass está pensado para hablar de los problemas, pero más allá de hablar de los problemas y de conocerlos y de describirlos, es cómo podemos evitarlos y cómo podemos resolver para que sus empresas que ya están vendiendo suscripciones puedan lograr la recuperación del 100% de ese valor de las suscripciones que hoy ya tienen. Y el concepto, el enemigo, se llama churn. El churn es el porcentaje de las cancelaciones que suceden en las suscripciones. Es una métrica negativa, pero es importante conocerla, es importante entenderla y, lo más importante, combatirla. Hay dos tipos de churn. Uno, el voluntario, que es cuando el cliente, el suscriptor, de manera activa va y cancela. Y por otro lado, el involuntario, que realmente es el más triste porque es cuando a partir de un pago fallido, probablemente no hicimos nada para evitar que esa suscripción se cancelara. Como lo he dicho, en el voluntario, propiamente el concepto, la teoría de las suscripciones habla también de esta libertad que tenemos como consumo, como consumidores, y por eso no es extraño poder ir y cancelar. Pero aquí lo importante y los tips que les quiero compartir tienen que ver con que podamos medir e identificar el motivo de la cancelación, que cuando el suscriptor va y de manera activa, consciente, dice cancelar, sepamos por qué nos está cancelando. Y dos, también un tip que viene a ayudar mucho a combatir este churn voluntario es poder ofrecer pausas. A lo mejor, sí, el suscriptor quiere cancelar porque no sabe que hay opciones de pausar. Y cuando le da clic cancelar, le decimos, oye, ¿no prefieres mejor pausarla 1 o 2 meses? Probablemente no va a estar de viaje, pues dependerá del tipo de suscripción. Y implementar pausas nos puede ayudar a evitar esa cancelación, porque terminando el tiempo de pausa, la suscripción regresa a su estado normal. Y luego tenemos el involuntario, que este es donde más quiero hablar, es donde más vamos a compartir en un momento más estrategias para combatirlo. Y el churn involuntario tiene que ver con estas cancelaciones que suceden a partir de un pago fallido. Naturalmente, puede ser que en el ciclo de las suscripciones, en el momento que el suscriptor tiene que realizar o se va a hacer un cargo a su método de pago, se ha fallido. Tan sencillo porque tenía fondos insuficientes en ese momento. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para combatirlo? Si no estamos haciendo nada, lo más seguro es que esa suscripción se cancele. Y eso es muy lamentable porque sabemos los costos, los esfuerzos de adquisición que las empresas de suscripciones tienen para adquirir nuevos suscriptores y el hecho de tener pérdidas porque simplemente no hicimos nada para evitarlo, realmente es triste. Se calcula entre el 25 y el 50% del churn es involuntario. Realmente es un porcentaje muy alto. Realmente las empresas que venden suscripciones están perdiendo dinero, están perdiendo suscriptores simplemente porque no se enteraron o porque no hicieron nada para evitar ese tipo de cancelación llamado churn involuntario. Les comparto unas métricas de diferentes sectores un poco para visualizarlo y también ver los números. Por ejemplo, en la categoría de software se estima a nivel promedio de industria un churn del 14%. Vemos que hay un 9% voluntario y un 4.9% involuntario. Por ejemplo, también vemos en servicios profesionales un 17% voluntario y un 9.5% involuntario. Pero veámoslo en dinero. Si haciendo el ejercicio, si una empresa tiene un monthly recurring revenue, es decir, el total de ingresos del valor de las suscripciones que ya tiene, que tiene que ingresar cada mes de 20 millones de pesos, poniéndolo como un ejemplo, una empresa de la categoría software basado en los números promedio de la industria que nos da este estudio, estaríamos hablando que esa empresa está perdiendo, está dejando de recibir 980,000 pesos por cancelaciones involuntarias,
porque no hicimos nada para recuperar, para evitar, para informarle a ese suscriptor que había un problema de su pago, que no le ofrecimos soluciones y que no hicimos nada. Es realmente muy, muy triste ver el churn, pero más cuando profundizamos y entendemos que el churn involuntario es totalmente, combatible, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo aquí me gustaría preguntarles, ¿conocen su churn? Pero más allá de conocer el churn solamente como la métrica de churn, ¿conocen el detalle de cuánto de esto es voluntario y cuánto es involuntario? Y del voluntario, ¿saben por qué decidieron cancelar sus suscriptores? ¿Les ofrecieron pausar antes de cancelar, quizá para esto mitigar ese churn? Y del lado de involuntario, ¿lo conocen? ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicimos para combatirlo? Es muy importante empezar esta conversación hablando de este problema que existe en las empresas que ya venden suscripciones. No están exentas las empresas y es un mundo tan cambiante donde tenemos que mantener permanentemente tecnología y sentido de defendernos del churn, en especial del involuntario. Eh, y justamente les vamos a platicar ahora dos tecnologías para combatir el churn involuntario y que sus empresas que ya venden suscripciones, que tienen ese monthly recurrent revenue, llegue a sus cuentas periódicamente. Voy a pasar la palabra a Bernardo Castañeda de Stripe, que nos compartirá la primera tecnología sobre el procesamiento de cobros. Muchas gracias, Samuel. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes brevemente. Como bien decía Samuel, nosotros tenemos como Stripe una propuesta de valor que quisiéramos compartir, describir brevemente qué hacemos en materia de suscripciones y churn involuntario. Pero para poderles contar el contexto completo, hay dos cosas que quiero dar como introducción. Primero, ¿quién es Stripe? Básicamente, Stripe somos una plataforma financiera, somos una fintech. Dentro de nuestra plataforma financiera, que pueden ver aquí más o menos el tipo de soluciones que tenemos, realmente nos hemos especializado en pagos. Por eso muchas personas nos identifican como una pasarela de pagos. Y efectivamente somos una pasarela de pagos, pero somos más que una pasarela de pagos. Somos una plataforma financiera completa, robusta, que ofrece múltiples soluciones para diferentes modelos de negocio. Si pudiera abstraer lo que hace realmente Stripe, somos una capa intermedia entre un sistema financiero, en donde está la banca tradicional, están los reguladores, están los adquirentes, los emisores de tarjetas, las redes de tarjetas, con aquellos que requieren procesar un pago dentro del sector financiero. Y simplificamos la experiencia y los requerimientos para poder operar pagos dentro del sistema financiero. Y como verán del lado derecho, pues tenemos una cantidad importante de productos, ¿no? Manejamos una cantidad importante de medios de pago, lo cual promete ayudar a reducir la fricción al momento de colocar un producto o un servicio a la venta dentro de una plataforma digital. Más o menos, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, para explicar la complejidad de poder hacer este trabajo, les quiero mostrar cómo funcionan los pagos en línea. Cada vez que ustedes utilizan una tarjeta en cualquier tienda online, e-commerce, marketplace, esto es lo que va a pasar. El titular de la tarjeta contacta con el comercio de manera digital, llena un checkout, este checkout pasa al momento que uno le da clic en pagar, pasa por una herramienta antifraude y esto llega a una pasarela de pagos. Esta pasarela de pagos contacta con un adquirente del sistema financiero que pasará a las diferentes redes de tarjeta, Visa, Mastercard o American Express, y estas redes de tarjetas hablarán con el banco emisor. Y si el banco emisor decide aceptar la transacción, viene la aprobación en sentido inverso para que finalmente los fondos se tomen de la cuenta del titular de la tarjeta y se depositen en la cuenta del vendedor. ¿Cómo se ve esto en México? Si le damos un doble clic, esto es lo que se ve en México. Tenemos diferentes modelos de negocio en donde se puede comercializar de manera digital, en un e-commerce, marketplace, con enlaces de pago o con ligas de pago, o directamente integrado en el backend, ¿no? Esto le llamamos un call to cash o un order to cash, ¿no? Desde ahí puede originarse un pago. Luego viene el facilitador de pago, que aquí aparece Stripe. Y verán, ustedes conocen todos los diferentes interlocutores de la industria, ¿no? Ellos son los que ofrecen también soluciones similares. Pero luego viene la figura de adquirente. La figura de adquirente es una figura regulada en el sistema financiero mexicano
en donde Stripe también lo van a ver ahí participando. Esto nos permite a nosotros tener una conexión directa con dos procesadores de pago que se conoce como una cámara intermediaria que se llama Prosa e iGlobal. Esta cámara de compensación, que son propiamente, pertenecen a un grupo de bancos. En el caso de iGlobal, pertenece a BBVA y a Citibank. Y el resto de los bancos tienen la propiedad de Prosa. Stripe tiene conexión con ambas cámaras de compensación, que este es el único caso en el mundo en donde hay una cámara de compensación previa a la red de tarjetas. La cámara de compensación coordina todas las conversaciones hacia Visa, Mastercard o American Express, y cada una de estas líneas de tarjeta platicarán con el banco que emite la tarjeta. No importa si la tarjeta no aparece el nombre del banco directamente, es emitida por un banco, ¿no? La típica tarjeta universitaria de la Náhuac, bueno, esta viene emitida por un banco, aunque el branding tenga una lógica diferente. Y muchas veces, cuando la transacción llega con el banco emisor, lo que pasa con el banco emisor es que él puede decidir aprobar o no aprobar la transacción. ¿Bajo qué óptica decide? Bueno, si el banco detecta que la cuenta del tarjetaviente no tiene fondos, evidentemente va a rechazar la transacción. Va a decir, oye, Bernardo no puede pagar la transacción porque no tiene fondos. O probablemente porque la tarjeta es incorrecta y no la identifiqué. O probablemente porque la tarjeta ha expirado, que hay una gran cantidad de ocasiones en donde la tarjeta ya expiró o fue reemplazada o no tengo los datos apropiados para poderlo validar. Pero quiero invitarlos a que vean, en esta sección hay una declinación genérica. Y hay una gran cantidad de declinaciones genéricas que la banca emite. Y una declinación genérica básicamente es el banco declinó por una razón que no va a compartir. Porque no confía en la transacción, porque no confía en la seguridad de la transacción o no confía en el vendedor, en el merchant que está transaccionando, o por una cantidad de factores en donde el banco emisor dice, mira, esta transacción la veo sospechosa, prefiero no aceptarla, y no es por ninguna de las otras razones anteriores, simplemente me reservo el decirte por qué razón no la aprobé. Y esto pasa muchísimo en México. El 40% de los tarjetavientes, fíjense este dato, terminan renovando una tarjeta o recibiendo un reemplazo de su tarjeta o porque expiró, o porque quedó dañada, o porque fue robada, o porque sospechan de un posible fraude y prefieren cancelar la tarjeta. El 40%. Esto tiene un impacto importante, sobre todo en el negocio de recurrencia, cuando yo pongo mi tarjeta de crédito para que alguien me cobre de manera regular y resulta que cambio mi tarjeta. Eso quiere decir que hay una gran probabilidad que aquellos que registraron su tarjeta en mi portal para recibir mi suscripción, pues tarde o temprano no los voy a poder cobrar, ¿no? 58% de los pagos declinados son por razones falsas. Esto quiere decir que el 58% de las veces que el banco emisor de la tarjeta de crédito o débito dice, mira, los datos están bien, la persona tiene saldo, pero no confío en la transacción. El 58% de las veces no es una transacción fraudulenta. Y el 33% de los clientes que experimentan un pago rechazado jamás vuelven a ese comercio. Déjenme, me voy muy rápido por temas de tiempo. Lo que hace Stripe para combatir esto son 3 elementos, 3 momentos de la verdad, que voy a entrar a mucho más detalle, no me detengo aquí, pero son básicamente plataformas tecnológicas y capacidades tecnológicas que reducen la posibilidad de que exista este comportamiento de churn involuntario. El primero de ellos es cómo gestionamos las tarjetas. Nosotros tenemos un componente tecnológico que lo que permite es consultar con Visa y con Mastercard cuando el banco emisor de la tarjeta les ha reportado que han sustituido una tarjeta. Fíjense el valor de esto. Cuando a alguien le reemplazan la tarjeta, el banco emisor le notifica a Visa o a Mastercard o American Express, Bernardo Castañeda reemplazó su tarjeta anterior era esta, Visa, su nueva tarjeta es esta. Y Visa guarda justamente ese dato. Lo que nosotros hacemos es consultamos a Visa y Mastercard y tomamos ese dato para actualizar los datos de la tarjeta y evitar que no le podamos cobrar. Y eso es un valor gigantesco. Aquí van a ver más o menos cómo es el proceso. El cliente guardó los datos para una transacción recurrente. Cuando él pierde la tarjeta y el banco emite una nueva tarjeta, Stripe actualiza los datos automáticamente de la tarjeta
y el cliente puede seguir haciendo compras sin ningún tipo de fricción. Es la primera tecnología que tenemos. La segunda, me voy muy rápido, es algo llamado Smart Messaging. Lo que están viendo aquí es un datagrama tradicional que contiene todos los elementos de un pago. No importa si el pago proviene de un cajero electrónico, proviene de una terminal punta de venta o proviene de una transacción por internet. El código es exactamente lo mismo, este datagrama que ven. Lo que cambia son los datos que vienen en cada uno de los campos. Lo que hace Stripe con esta tecnología es que analiza el contenido de los campos y es capaz de identificar un campo determinado. Este es un ejemplo de un código postal en el Reino Unido que se comprende de mayúsculas, minúsculas, letras, números, etc. Y hacemos un análisis para el banco emisor. ¿Cuál es el formato en donde hay mayor propensión que acepte este dato en particular? Verán, por ejemplo, el emisor A le gusta que le mandemos todo en mayúscula, separado en 2 secciones. Pero el banco F prefiere todo en minúscula. Ahí es cuando ellos generan el mayor nivel de aceptación del pago. Nosotros lo aprendemos y ahí generamos nosotros un patrón para siempre estar mandando los datos para ese emisor con ese formato. Y el último elemento tecnológico, y con esto termino, le llamamos reintentos inteligentes. En el sistema financiero mexicano se pueden hacer hasta 5 reintentos de cobro sin que esto se considere un ataque de fuerza bruta. El banco lo que puede hacer es, me intentas mandar el cobro recurrente, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, y a lo mejor en el cuarto lo acepto. ¿De qué depende? Pues de muchos factores, ¿no? El banco no nos dice de qué va a depender necesariamente. Lo que nosotros hacemos es ponerle inteligencia al análisis. Y básicamente creamos nosotros un patrón en donde analizamos para el banco emisor A, cuáles son los momentos del día, el día del año o del mes, en donde hay mayor probabilidad que me acepte el cargo recurrente para esta tarjeta abierta. Y creamos ese patrón a través de un sistema de Machine Learning, aprendemos y el siguiente suscriptor le pasamos este patrón para que los intentos de recurrencia, para poder cobrar la suscripción, sea finalmente exitosa. Y eso es, ¿no? Eso es tecnología embebida en un sistema de pagos que no meramente hace pagos, también genera un modelo de inteligencia para garantizar que el pago va a ser aprobado por el banco emisor. Y con eso, me encantaría regresarle la palabra a Samuel. Gracias, Bernardo. Y hola otra vez a todos. La verdad, nosotros como partners de Stripe estamos muy orgullosos de serlo y sobre todo validamos en cada implementación que hacemos con empresas que venden suscripciones el poder, la eficiencia para el tema del procesamiento de pagos, con muchos elementos que también más adelante conversaremos. Les voy a hablar ahora de la segunda tecnología que va a ayudar a evitar las cancelaciones involuntarias cuando sucede un pago fallido. Y es que invariablemente, cuando tenemos una suscripción, van a suceder, van a existir, tan sencillo como si existen fondos insuficientes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tuning hay que entenderlo como el mecanismo automatizado que nos va a ayudar a prevenir, corregir y recuperar las suscripciones para con ello evitar este churn involuntario. Existen 3 etapas que les voy a contar con casos muy concretos, donde hablamos de preventivo, correctivo y de recuperación. El primero es el preventivo, es este pre-dunning, donde naturalmente las suscripciones, cada suscriptor tiene una fecha de pago y cuando nos acercamos a esa fecha de pago, podemos enviar una notificación avisándole a este suscriptor que en las próximas 24 o 48 horas vamos a realizar un intento de pago a su método de pago por el valor de su suscripción. Empresas que lo hacen incrementan hasta un 19% la eficiencia en la recepción de los pagos cuando tienen estas suscripciones. Después vamos a hablar del correctivo. El correctivo se inicia cuando ya hay un pago fallido. Y aquí es importante, como primera acción, comunicarle al suscriptor en tiempo real, en el momento que ya sabemos que hay un pago fallido, esta información a él. Esta información donde le vamos a decir que el pago de su suscripción de nombre tal por un monto de tal monto, donde le intentamos hacer a su método de pago Mastercard 2020, fue fallido por el motivo que nos dice el banco que fue fallido, pero igual de importante comunicarle como ofrecerle acciones para que pueda resolver el tema. Una de las acciones, por ejemplo, es agregar un nuevo método de pago.
porque probablemente la tarjeta que tenía inicialmente en la suscripción ya no la utiliza o cambió a otro banco, entonces es importante darle esta opción donde él pueda agregar un nuevo método de pago. Hablando de métodos de pago, también es importante fomentar que dentro de las suscripciones que tenemos, nuestros suscriptores puedan tener más de un método de pago. Esto también nos va a ayudar que cuando llega la fecha de pago, vamos a intentar a su método de pago por default, pero si ahí hay un problema por fondos insuficientes, vamos al segundo, al tercero o a tantos métodos de pago tenga asignado nuestro suscriptor para con ello evitar también problemas y que el pago sea exitoso de la manera más rápida posible. Y también, ya lo mencionó Bernardo, pero me gustaría hacer este doble clic. Aun cuando el suscriptor recibe estos mensajes y probablemente no reaccione de manera inmediata como quisiéramos, la tecnología de Stripe con este producto especializado de Stripe que se llama Billing nos va a ayudar a estar realizando reintentos automáticos aun cuando el suscriptor no haga nada. Entonces, por ejemplo, hoy 23 de marzo sucede un pago fallido de nuestros suscriptores, pero de manera automática, aun cuando el suscriptor no haga nada de las acciones anteriores que veíamos, vamos a estar haciendo el procesamiento. Y aquí lo más importante, y lo quiero destacar, es que los reintentos no están basados simplemente en horarios. No vamos a hacer reintentos, por ejemplo, cada 24 horas, sino Stripe con Smart Retries va a realizar reintentos basados en inteligencia, basados en datos, para buscar el nuevo momento del intento de pago cuando más probabilidades de éxito existan. Esas son las acciones correctivas que tenemos para asegurar que la suscripción tenga el pago exitoso y con ello evitemos la cancelación. Y por último, recuperación. Las campañas de recuperación nos ayudan para que cuando a lo mejor por regla de negocio decidimos que durante 15 días vamos a estar haciendo nuestra labor de Dunning Management de recuperación, pero si en esos 15 días de plano no pasó nada, le vamos a suspender el servicio, también viendo si con eso recupera, y ya suspendido el servicio, podemos lanzar campañas automáticas tiempo después, días, semanas, y probablemente a ustedes les ha llegado como consumidores de alguna suscripción, si en algún momento se cancelaron alguna, tiempo después les llega incluso un wording de te extrañamos, regresa a la suscripción, tienes este incentivo, a esto nos referimos. La ventaja es que como ya tenemos un método y previa información del suscriptor, tan sencillo como que él le dé clic, quiero regresar a ser suscriptor y listo, su suscripción, si el pago es exitoso, vuelve a suceder. Y esta es una forma en la que podemos visualizar el Dunning Management, esta tecnología que nos va a ayudar a evitar que perdamos suscriptores por problemas de pago. Como lo pueden ver, hay una fecha donde va a suceder el primer intento de pago. Antes de esa fecha podemos enviar mensajes preventivos, como lo explicaba anteriormente. Cuando es la fecha de pago, hacer intentos sobre distintos métodos de pago y fomentar que de manera muy fácil nuestros suscriptores puedan agregar nuevos métodos, gestionar sus métodos. Entonces esto nos va a elevar la posibilidad. Y aún si cuando en esa fecha de pago tenemos fallido, en los siguientes intentos de pago vamos a tener corriendo de manera automática los mensajes correctivos, la invitación a agregar nuevos métodos de pago y los reintentos automáticos con Smart Retries para que estas acciones en la línea de tiempo nos lleven a tener la recuperación y nos lleven a evitar esta cancelación involuntaria. El éxito del Dunning Management, además de tener esta tecnología implementada en sus empresas, en sus modelos de suscripción, también tiene que ver con encontrar los mejores canales para realizar las notificaciones, WhatsApp, email, que estos mensajes estén personalizados con el wording, con la marca de sus compañías y confiando en que este sistema automático, aun cuando ustedes no hagan, o sus empresas ya teniendo la adquisición de suscriptores, Dunning tiene que trabajar solo para evitar las cancelaciones involuntarias. Dunning Management es un complemento al procesamiento de pagos como tal, pero que también nos ayudará a evitar las cancelaciones involuntarias. Y bien, ahora es turno de pasarle la palabra a Fernando de la Garza, de White Paper, quien nos compartirá un caso de éxito. Bueno, muchas gracias, Samuel. Yo soy Fernando de la Garza. Yo llevo todo el esfuerzo de crecimiento aquí en White Paper. Y bueno, ¿qué es White Paper? Somos un medio de comunicación que
que está dirigido a la comunidad empresarial. Y todo esto lo hacemos mediante una suscripción que incluye 3 productos. El primero es un newsletter diario donde básicamente vemos cuáles son las notas más importantes en el mundo de los negocios, las resumimos y le damos un contexto hacia el por qué la deberías estar leyendo. El segundo es un artículo principal que es básicamente un caso de estudio, analizamos una empresa, una industria, y bueno, el tercero es Sunday, que es igual un análisis de una empresa, pero mediante gráficas. Estos últimos 2 se hacen una vez a la semana. Y bueno, antes de comenzar con toda mi presentación, me gustaría comentarles el por qué estoy aquí y el por qué White Paper está aquí dando una presentación. Y la verdad es que toda esta historia comienza a inicios de noviembre, cuando yo llego un lunes a la oficina y comienzo a ver los datos que normalmente vemos cada semana en cuanto a crecimiento. Y básicamente los 2 datos principales que vemos es cuánto crecimos y cuántos suscriptores se nos fueron. Y pues primero vimos cuánto crecimos, íbamos a un buen ritmo, y luego comenzamos a ver el dato de cuántos suscriptores se nos estaban yendo. Y hasta cierto punto pensábamos que había un error en los datos, porque normalmente de la efectividad de los pagos que podemos hacer, del 100%, estamos entre 96 y 97% cada mes. Esto incluye a toda la gente que entró a una prueba gratuita con tarjeta y no le pudimos cobrar, etcétera, ¿no? Y en noviembre, la primera semana, estábamos en 79%. Entonces, bueno, aquí empezó una mini crisis porque pues era un tema gravísimo, ¿no? Entonces, básicamente el problema que teníamos en esa instancia eran 2. Primero, la falta de claridad en las métricas de suscripciones, la falta de claridad de los datos que teníamos y verdaderamente estábamos viendo los datos correctos. Era tanto el cambio de un mes al otro que la verdad al inicio parecía hasta mentira, pero bueno, resultó que sí era verdad y no estábamos pudiendo cobrarle a nuestros suscriptores. Y el segundo era, pues, el churn involuntario, ¿no? Porque una vez que empezamos a ver la lista de todos los suscriptores a los que no le estábamos pudiendo cobrar, pues identificamos uno que otro que ya sea que eran familiares, eran amigos, conocidos, etcétera, y les empezábamos a hablar para preguntar, pues, realmente por qué, o estaban cancelando, por qué no les estamos pudiendo cobrar. Y pues de todos los que le hablamos, yo creo que el 90% nos decían que ni siquiera estaban enterados de que no les estábamos pidiendo cobrar. A lo mejor no les estaba llegando el correo, a lo mejor sí les está llegando el correo, pero lo más importante para nosotros es que ellos no sabían que no les podíamos cobrar. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvimos? Creo que esto va en 2 partes. Me gustaría primero decir cómo lo resolvimos nosotros, cómo lo tratamos de resolver nosotros sin PI, sin medidas más automáticas, y era hacer nuestra especie de sistema de tuning, mandándole manualmente a cada uno de los suscriptores un link de pago pidiendo que actualizaran su suscripción, y la realidad es que jaló muy poco. Eran esfuerzos que prácticamente estábamos frustrados porque verdaderamente no funcionaba. Y bueno, con esto dimos con Pi para crear lo siguiente. Lo primero que hicimos fue pues, mejorar la experiencia en sí de cómo el suscriptor administra su suscripción. Cómo la podía ver, cómo la podía modificar, cómo podía ver las transacciones, qué métodos de pago estaba utilizando, si lo quería modificar, si lo quería dejar. Pues para nosotros era muy importante que el suscriptor tuviera esta experiencia. Creo que algo que nos enfocamos mucho en White Paper es tratar de tener una experiencia del suscriptor que sea lo más amigable posible y lo más clara. Y bueno, este fue el primer paso. Y el segundo paso, que creo que fue realmente lo más importante y lo que más nos funcionó, fue lo que intentamos hacer manualmente, pero sin éxito, que fue habilitar el tuning management, ¿no? Les llegaba ahora un correo personalizado
donde ellos se enteraban de que no les estábamos pidiendo cobrar, de que, bueno, pues iban a perder su suscripción, pero les dábamos opciones muy fáciles de usar para actualizar su método de pago, para reintentar el pago. Y bueno, esto fue funcionando a la larga, ¿no? A la vez, les dimos la opción de agregar múltiples métodos de pago. Normalmente cuando hacemos una transacción, pues evidentemente solo pedimos una tarjeta, ¿no? Un método de pago. Pero cuando habilitamos más tarjetas de pago, más métodos de pago, toda esta experiencia mejora y es más fácil que el suscriptor siga dentro de suscripción activa. Y bueno, también automatizamos la emisión de CFDIs, que esto para nosotros también como empresa fue algo muy bueno y nos ayudó muchísimo. Y bueno, finalmente quería simplemente que vieran visualmente el cambio, ¿no? El mes 1 es el día en el que yo les platico que llegamos, estamos totalmente perdidos porque no entendíamos realmente qué estaba sucediendo y simplemente estábamos pudiendo cobrar el 79% de los pagos que teníamos programados por cobrar. Y ahorita, a este mes, estamos en un 96%. Es decir, del 100% de los pagos que necesitamos cobrar, podemos cobrar el 96%, que para nosotros eso es muy bueno, habla muy bien tanto de la suscripción como habla muy bien de Pi, ¿no? Y de cómo nos han podido ayudar a recuperar todo este monthly recurring revenue que es muy importante para nosotros. Bueno, muchas gracias. Fer, White Paper, por supuesto, por ahí leí algunos comentarios en el chat. También soy fan de White Paper y la verdad es un honor haber tenido la confianza de White Paper para poder ayudar en este tema de combatir y evitar el churn involuntario y con ello evitar que los suscriptores de White Paper se quedan sin recibir el extraordinario contenido que nos hacen llegar a los suscriptores. Y bien, queremos ahora compartirles un poco cómo esto, cuál es la propuesta, cómo podemos ayudarlos en sus empresas que ya están recibiendo ingresos recurrentes, que ya tienen suscripciones. En primer lugar, bueno, y ya Bernardo nos contaba la parte de Stripe, la importancia de la tecnología, los diferenciadores y entender Stripe más allá de solo como una pasarela de pagos, sino como un ecosistema donde tenemos muchos productos que nos ayudan a lograr y adecuarse a los negocios para poder tener el éxito en temas de aceptabilidad, de recepción de dinero y de cuestiones muy específicas. Y hablando de esto, existe un producto de Stripe que se llama Billing, que está totalmente enfocado al tema de pagos recurrentes. Esa parte es muy importante. Sabemos que en la audiencia hay personas que ya ocupan Stripe, que hay personas que todavía no tienen cuenta de Stripe. Tanto a los primeros y a los segundos los invitamos a que, bueno, más adelante lo voy a decir, nuestros datos de contacto. Nos encantaría platicar con ustedes y ver cómo podemos ahí apoyar e implementar esto que hemos dicho. Y por nuestro lado, como Pi, somos partners de Stripe especializados en suscripciones y tenemos una aplicación dentro del marketplace de Stripe. Esto quiere decir que dentro de su dashboard de Stripe, donde ven toda la información, del lado derecho se abre una aplicación que es nuestra propuesta, que somos Pi, donde van a poder implementar el Doing Management, es decir, todas las notificaciones de las que ya hablamos a través de email, a través de WhatsApp, toda la supervisión para evitar que existan cancelaciones involuntarias y todo esto totalmente integrado al ecosistema Stripe, al ecosistema Billing. Y nos encantaría realmente poder platicar con cada uno de ustedes, con quien tenga interés, con quien ya conoce su churn involuntario y realmente quiere combatirlo, o quien a lo mejor ocupa Stripe y todavía no conoce su churn involuntario. Podemos ayudarles a uno, identificarlo y después hacer una ruta de implementación para ver cómo lo combatimos. Nos encantaría realmente poder agendar una llamada. Aquí están nuestros datos de contacto. Mi nombre es Samuel Rivera, este es mi correo.
Aquí está la URL, en un momento más también la ponemos en el chat y bueno, por aquí poder justamente tener la conversación y ver cada uno de sus casos. Ya veo a Bernardo también aquí conectado y con esto, por ahí vemos varias preguntas en el chat, entonces, si quieres, hago la pregunta, Bernardo, y tú nos ayudas con la respuesta. Está perfecto. Fíjate que particularmente me atrapó mucho una pregunta que hacían, que fue recurrente, del tema de contracargos. Y una de las personas nos hacía favor de compartir su experiencia en el sector hotelero, que además es uno de los sectores más complejos, ¿no? Porque dentro del concepto del contracargo, primero déjenme contarles cómo funciona el contracargo. Contracargo en México es diferente al resto del mundo también. Y básicamente es porque en México las reglas para hacer, justificar y pelear un contracargo no las establece Visa y Mastercard como es en el resto del mundo, lo establece el Banco de México. Y el Banco de México pues, es proteccionista por el consumidor. Entonces, para que una persona, ¿no? Una empresa gane un contracargo, tienen que suceder muchas cosas, ¿no? Tiene que haber muchos elementos, no solamente mostrar el ticket electrónico de que me pagó, ¿no? Sino también hay una serie de mejores prácticas que con todo gusto ahorita les podemos compartir aquí en el chat, que hablan acerca de cómo se debe llevar a cabo un proceso previo al contracargo, es decir, cómo evitar que se vaya a generar un contracargo si cumples con un best practice. Y una vez que tú tienes un contracargo, cómo llevas a cabo el proceso, la documentación de la disputa, que hay mucha documentación y particularmente Stripe lo que permite es que documenten todo siguiendo una guía dentro del propio dashboard de Stripe. Ahora bien, el reto con el tema de los contracargos, ¿no? Y la mejor práctica es evitémoslo, porque aproximadamente, y esto es un dato de la Conducef, el 90% de los contracargos no los gana el merchant. El 90% de los contracargos los termina ganando la persona que puso el contracargo. En un proceso de disputa, solamente el 10% de las disputas las gana el merchant que cumplió con toda la documentación. Y es un tema complicado porque esto desincentiva de manera importante el querer generar cobranza de manera digital. Hay industrias que se exponen muchísimo más a un tema de contracargo que otros, ¿no? Particularmente la persona que hablaba, yo estoy en el sector hotelero. Fíjense que la semana pasada estuvimos en la Riviera Maya justamente dando un taller para el sector hotelero y el común denominador era justamente el tema de contracargos, ¿no? Nos preocupa el contracargo porque muchas personas reservan, pagan, vienen, disfrutan, se van y hacen un contracargo. Y entonces no podemos asumir el costo de eso. Hay guías, por ahí está de nuestro lado, nuestro equipo de Customer Success se encuentra León Figa, por ahí compartió sus datos. Si alguien tiene un tema muy particular en tema de contracargo, sugeriría regálenos un correo, ahí estaban ya los datos para poder profundizar, ¿no? Ahora muchas gracias. Sí, yo a lo mejor agregaría de manera muy rápido y con el doble clic en suscripciones. Por ejemplo, y aunque no lo crean, el mensaje preventivo dentro de Tuning es una forma de evitar el contracargo. Porque si el suscriptor, a lo mejor ya no, o el simple hecho de mostrar el botón de cancelar la suscripción, si el suscriptor no encuentra la forma de cancelar la suscripción, muy probablemente va a ir a hacer un contracargo y el contracargo, como ustedes lo saben, va a afectar al negocio, nos va a costar y muy difícilmente lo ganaremos. Entonces, hablando de una suscripción, aunque sea difícil de pronto, nos da miedo poner el botón de cancelar la suscripción, realmente es una forma también de prevenir los contracargos. Y como esa, hay muchos, y también reitero ahí nuestros datos de contacto para hablar de casos específicos y ayudar. Hay otra pregunta por ahí interesante que no encuentro en este momento, pero que hablaba un poco de las tasas de aceptabilidad. ¿Cuáles son las tasas de aceptabilidad que existen en suscripción? Y a mí lo que me gustaría señalar es, a diferencia de un único pago, cuando hacemos un one payment, en una suscripción, vamos a tener una tasa de éxito en ese primer intento del que ya hablábamos, que se va a poder elevar si tenemos más de un método de pago y que además después de las acciones de Smart Retries, de mensajes, vamos a subir. Entonces, ya lo veíamos en el caso de White Paper. Antes de tener la implementación automatizada Tuning Smart Retries, andaba sobre 70 y tantos %. Y hoy, después de esos mecanismos, está en 96%. Lo que quiero decir es que en una suscripción no nos quedemos con ese primer
porcentaje de éxito, porque si tenemos estas implementaciones, naturalmente, de manera automatizada y en una línea de tiempo, vamos a subirlo. No sé si ahí quisieras agregar algo más, Bernardo. Creo que fue muy claro. Déjame conectar además con algo que están preguntando aquí, ¿no? Es desde el punto de vista de qué se puede hacer, ¿no? Cómo se puede prevenir todo esto de manera proactiva, cuáles son los procesos que se pueden implementar. A ver, hay diferentes soluciones en el mercado, ¿no? Hay empresas, Stripe tiene una plataforma antifraude que lo que permite es reducir en buena medida la posibilidad de un contracargo, ¿no? Pero también tenemos una herramienta complementaria que permite customizar algunas reglas muy particulares en caso de que se encuentren en alguna industria con alta exposición al riesgo. Y esto permite que ustedes tomen el control específicamente de las reglas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han identificado un patrón con el base en el histórico de transacciones que han recibido, hay un comportamiento específicamente de algún tipo de tarjeta, de alguna localidad, de alguna zona geográfica, se pueden crear reglas particulares, ustedes las pueden crear directamente, probar e implementar, ¿no? Esta es una plataforma que tenemos antifraude. Y una pregunta común que nos hacen es, oye, fíjate que hay una plataforma antifraude que me ofrece algo llamado Chargeback Protection, ¿no? Protección contra cargos. ¿Qué tan recomendable es? Depende. De nuevo, depende del tipo de industria en la que te encuentras. El Chargeback Protection, estás contratando a un tercero para que él haga todo tu análisis antifraude y en caso que haya un contracargo, él tiene una garantía de que él se queda con el costo del contracargo y no afecta a tu empresa. Evidentemente, estas empresas lo que hacen es ser proteccionistas. Es decir, ellos lo que buscan es pues, no pagar ningún contracargo. Por lo tanto, sus reglas de seguridad son muy altas. Y lo que termina ocasionando es que clientes que auténticamente te quieren pagar, no te pueden pagar porque su nivel de reglas son muy exigentes. Y si apenas tiene un porcentaje que parecería que puede ser un fraude, ellos activan la regla para evitar los contracargos. Más o menos, ¿no? Puede haber diferentes combinaciones. Insisto un poquito, por aquí León está compartiendo recursos muy importantes que yo creo que valdría la pena que tomaran, ¿no? Algunos, el área de soporte. Hay un chat en donde ustedes pueden platicar directamente con alguno de los recursos de soporte de Stripe. Hay un chat de ventas en donde pueden contactar directamente con Stripe en caso de que tengan ustedes algún requerimiento de nuestra parte. Y también mi sugerencia es, si necesitan algún apoyo más cercano, por favor, contáctenos, ¿no? Está dejando el equipo de PAI aquí sus datos. En un momento más yo les pongo también mis datos personales para que sientan libertad de estar en contacto con nosotros. Así es. La verdad es que el objetivo de esta masterclass es hablar de suscripciones, conversar, entender los beneficios, pero también los problemas y cómo existen soluciones que en sus empresas pueden implementar. Y también yo aquí, bueno, hay dos preguntas que me gustaría también compartir y dar respuesta. Una de ellas habla sobre el tema de CFDI en México. Sí, la aplicación de Pi dentro del dashboard Stripe permite emitir CFDI timbrado por el SAT y de esta forma cuando el suscriptor configura que requiere una factura, pone sus datos fiscales y en ese momento se timbra y a partir de ese momento de manera automática en cada mes que su suscripción tiene un pago exitoso recibe su CFDI de manera totalmente automática. Y por ahí, Javier por ahí preguntaba si el servicio es global y bueno, Stripe funciona perfectamente en México haciendo los payouts, aceptando muchos métodos de pago, tarjetas, wallets, mesas sin intereses, OXXO, pero la posibilidad de tener suscriptores en todo el mundo es, por supuesto, totalmente perfecto. Entonces, aún tu empresa tiene una cuenta en Stripe México, pero puede aceptar pagos de todo el mundo en diferentes monedas y esto le da una exposición global y muy importante, una muy buena aceptabilidad, bastante alta frente a otras opciones del mercado porque finalmente Stripe es una entidad global. No sé si por ahí haya otra pregunta, Bernardo, o algo que quisieras agregar. Una pregunta que ya vi que la pusieron varias veces y no la hemos atendido, habla acerca de si aceptamos vales o tarjetas de vales. Stripe acepta en México básicamente tarjetas de crédito, débito, Visa, Mastercard, American Express. También aceptamos pagos con OXXO, también aceptamos pagos de transferencia interbancaria SPAY.
y aceptamos un par de wallets, que son Apple Pay y Google Pay. Ahora bien, hay algunas tarjetas de prepago o algunas tarjetas muy particulares que están dadas de alta como parte del portafolio de Apple Pay o de Google Pay. Si nosotros podemos voltear a ver Google Pay, todo lo que esté adentro lo podemos transaccionar, ¿no? Como Google Pay, como wallet. Aceptar directamente una tarjeta en México, por ejemplo, tipo Civale, nosotros no la aceptamos a menos que la tarjeta esté afiliada a Visa o a Mastercard. En ese caso sí la aceptamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, por ahí hay varias preguntas que se repiten. Creo que ya se han venido comentando. Lo de meses sin intereses, sí, sí existe. Las tarjetas tipo Fondeadora Nubank, al estar inscritas en un card holder como Visa Mastercard, no tienen ningún problema, entonces también son totalmente aceptadas. Yo volvería a decir un poco o a reforzar este concepto donde realmente nos encantaría platicar con cada uno de ustedes. Nosotros como PAI, como partners de Stripe, nuestro trabajo, nuestro rol es ayudarles a poder hacer la implementación. Si ya tienen Stripe y están vendiendo suscripciones, podemos ayudarles sin ningún costo a ver cómo tienen su implementación, cuál es su churn, qué buenas prácticas probablemente no están ocupando y poder ahí hacer un plan de implementación para evitar ese churn involuntario y mejorar la aceptabilidad. Entonces, nos encantaría por ahí que nos pudieran contactar, escribirnos de la mano con Stripe. Nosotros como partners tenemos ahí total comunicación y tanto Stripe y nosotros Pi como partners poder ayudarles para que su modelo de negocios basado en suscripciones pueda tener el más alto porcentaje de recepción del Monthly Recurrent Revenue. Esta métrica tan importante cuando ya venden suscripciones. Ahí están los datos de contacto y la verdad nos encantaría poder escucharlos, leerlos y poder agendar una llamada ya en lo individual para poder conocer sus casos y poder desde luego apoyar. Yo veo ahí en el chat algunos otros comentarios que creo que están siendo resueltos. Okay. Una buena pregunta. ¿Se declinan más pagos de suscripciones con tarjetas de débito? La respuesta es probablemente sí, pero más por un tema de fondos, ¿no? Por un tema de disponibilidad de fondos. Porque el crédito, como sea, hay un crédito revolvente, el crédito, la tarjeta de débito normalmente tiene un fondo y hasta que no haya un nuevo depósito. ¿Qué pasa? Que típicamente el mexicano llega a fin de mes con la tarjeta de débito en cero, ¿no? Y eso hace que justamente cuando viene en un modelo de suscripción, se intenta pagar, el día que se intenta hacer el cobro, ese día falla la tarjeta. Dependiendo evidentemente del modelo que se ha implementado, cada industria puede tener una lógica diferente, ¿no? No hay un estándar de si siempre débito va a ser más rechazada que crédito. Sin embargo, a ver, un tema importante. Stripe, todos los datos que se generan a nivel transaccional de su negocio, ustedes son los dueños de esos datos y ustedes tienen acceso a los datos. Stripe tiene una serie de dashboards en donde ustedes pueden customizar una vista de lo que ha pasado dentro de las transacciones. Si la pregunta fuera, oye, en mi negocio, ¿hay más declinaciones de débito o crédito, de Visa, Mastercard? Ustedes pueden saberlo, porque tienen acceso a todos los datos directamente dentro del dashboard de Stripe. Uf, una cantidad importante de preguntas. El dashboard de Stripe o vía API. Perdóname, eso, León, tú estabas contestando ya. Ya vi, gracias. ¿Cómo activar la actualización de datos con una tarjeta que ha sido reemplazada? ¿Listo? Ahí está León contestando. Súper, Rocío, gracias por tu feedback. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que no hayamos visto por aquí? ¿Cómo puedo identificar a quién pertenece un pago que mi sistema de reservaciones no registró como completado, pero sí veo el depósito en mi cuenta de Stripe? Esto depende justamente de tu proceso de checkout en buena medida. En el proceso de checkout, cuando tú le pides los datos a tu tarjetaviente, tú le puedes pedir básicamente nombre, dirección, teléfono o simplemente la tarjeta
y la fecha de expiración. Los datos que tecleen dentro del checkout son los datos que se van a registrar dentro de Stripe. Tú puedes acceder a todos esos datos directamente. Claro, hay dos preguntas por ahí. Raúl, gracias por tu pregunta. No somos, realmente Stripe tiene a nivel global muchos diferentes tipos de partners. Nosotros como empresa mexicana somos un partner de Stripe especializado en suscripciones, generando valor agregado a través de aplicaciones en el marketplace de Stripe. No somos el único partner, lo que te puedo decir es que somos especializados en suscripciones. Y por ahí hay otra pregunta. Ya llegaron nuevas, pero con eso, bueno, gracias por tu pregunta, Raúl, ahí está la respuesta. Antonio, tengo que pagar, no, bueno, realmente los precios de Stripe, eso es una comisión que tú puedes visualizar en el website oficial de Stripe, el pricing, y el uso de la aplicación de Pi para realizar dunning y lo de factura, lo que hemos explicado, tiene un costo como SaaS, como un fee mensual. Entonces, ahí está también la respuesta y con mucho gusto podemos platicar. Natalie pregunta si es posible se cobra el total. Realmente en una suscripción no, tu empresa estaría recibiendo el pago mensual, pero no tienes la absoluta certeza de poder recibir el total. Es decir, si son 12 pagos, cada mes lo estarás recibiendo, pero si hay un problema de pago y el cliente no reacciona, simplemente cancela la tarjeta y no agrega otro método, va a ser imposible recuperarlo. Para eso existen otros mecanismos como meses sin intereses, donde desde el primer momento recibes el total del monto, ¿no?, vendido. Sí, pues creo que ya, perdón. No. Pablo, fíjate, Pablo, muy buena pregunta. Tengo un e-commerce y tengo integrado Stripe con pasarela de pagos. El nivel de transacciones canceladas es muy alto y quiero saber si esto se debe a temas bancarios. Mi ticket promedio es alto y debido a eso hay varias pasarelas de pago que directamente me dijeron que no me pueden recomendar trabajar con ellos. A ver, este es un tema importante. Uno de los factores que ustedes pueden controlar para incrementar la aceptación o no tiene que ver con el tamaño del ticket promedio. Y esto es básicamente porque el banco que emite una tarjeta de crédito, si va a tener que aceptar un pago de un boleto del cine de 80 pesos, es mucho más probable que lo acepte que comprar, por ejemplo, un cargamento de 150,000 pesos. Hay más riesgo en una transacción de 150,000 pesos. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para que el banco apruebe transacciones de 150,000, 200, 500,000 pesos? Y hay cosas que podemos hacer. Uno de ellos, primero, es la configuración de alta como usuario. Depende del tipo de mercado en el que estén orientados. El tipo de autenticación. No sé si han escuchado ustedes hablar algo que existe que se llama 3D Secure. 3D Secure lo que permite es que una transacción digital tenga un doble factor de autenticación. Y esto es un tema estandarizado a nivel mundial. En México, 3D Secure aplica al 100%. De hecho, hay una versión 2 de 3D Secure que reduce mucho el riesgo, la fricción con el usuario final. Cuando ustedes quieren evitar, ¿no?, el que el banco se siente incómodo por una transacción, apliquemos 3D Secure. Porque 3D Secure lo que permite es que la persona que está comprando se tenga que firmar en su banco con sus datos bancarios y eso permite que el banco se sienta más cómodo en conocer quién es el comprador real de la transacción. Ese es un camino, aunque tenemos nosotros algunos usuarios que en promedio están generando órdenes por arriba de 2 millones de pesos en una sola transacción, ¿no?, con American Express, por ejemplo. Y bueno, de nuevo, todo tiene una respuesta. Yo lo que los invito es temas muy particulares, por favor, siéntanse en libertad en acercarse a nuestro equipo de soporte, a nuestro equipo comercial. Yo dejé también por ahí mis datos de contacto, por si en algo podemos apoyar de manera pues más. Hemos llegado al final, tratamos de contestar por ahí las preguntas, pero volver a decir que agradecer a todos por conectarse y reiterar que estamos a sus órdenes, tanto de este lado como partners de Stripe o propiamente directamente con Stripe. Entonces, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por conectarse. Listo. Pues, hasta luego. Excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.